Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, pues es un pasaje conocido y que nos habla acerca de una situación que vivieron algunas personas. Hermanos, pudiéramos pensar, en primer lugar, que hay una gran necesidad en las personas que están involucradas en este relato de la palabra de Dios. Una gran necesidad en una persona. Y aunque leímos al principio, hermanos, sobre la vida de una persona, de un hombre, que va con el Señor Jesús pidiendo tuviese misericordia de su hija, que estaba gravemente enferma, que prácticamente estaba agonizando. Tenía este hombre, esa familia y esa niña, una gran necesidad de Cristo. Y esa gran necesidad, hermanos, se presenta en nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. La vida nuestra, hermanos, parece que en ocasiones es como una gran maraña de situaciones, de adversidades, de problemas, de situaciones que golpean la vida nuestra, a veces en forma personal y a veces en forma familiar también. Hermanos, vivimos, pero no sabemos en el corazón de nuestros hermanos qué esté pasando, qué esté sucediendo, qué ataques, qué situaciones de la vida están viviendo en ese momento. A veces es tan personal, tan íntima, que solamente el que vive lo sabe. A veces es tan familiar y a veces tan propio de las situaciones familiares, a veces matrimonial, a veces con los hijos, a veces con los padres o con algunos otros familiares, pero es una serie de situaciones, de problemas y de adversidades que en todo momento tenemos la necesidad de Cristo. Así como ellos, los que mencionan la palabra de Dios, vivieron una gran necesidad. Y hermanos, las situaciones que atravesamos a veces, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de solucionar las cosas, son prácticamente imposibles. No podemos, no tenemos la capacidad de resolverlas. Por eso en todo momento recurrimos a la misericordia de Dios. Y hermanos, he escuchado en alguna ocasión que cuando alguien dice, recibe a Cristo y ya no necesitas de nadie. No, todos necesitamos de los hermanos. Todos necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Todos necesitamos de la ayuda de alguien que tenga más experiencia o más conocimientos o más energía o más cercanía al Señor. Y en muchas de las ocasiones Dios habla a través de los hermanos. Dios nos da la enseñanza a través de los hermanos. Dios nos fortalece a través de los hermanos. Y hermanos, es una vivencia en la vida nuestra que Dios utiliza a nuestros hermanos para servir a los demás. Pero ante todo, hermanos, la respuesta es de Cristo, y la que usa el Señor a los hermanos es Cristo. No es precisamente el hombre, no es el conocimiento del hombre, no es que tenga toda la experiencia, es Dios, hermanos, el que habla a través de las personas. Y quisiera, hermanos, brevemente, en dos pensamientos, solamente ver lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje. Y como les decía, en este pasaje se entrelazan dos necesidades grandes, pero se ve también en estas dos situaciones una fe firme en Cristo Jesús. Quizás no era una fe grande, quizás no era una fe fortalecida, pero era una fe puesta en Cristo Jesús, el Señor. Y entonces vemos la respuesta milagrosa de nuestro Señor Jesucristo en los dos casos. Y en los dos casos se trata de dos mujeres, una mujer adulta, una mujer grande, y en la otra una pequeña, una niña pequeña que está agonizando. Y hermanos, en ese entonces las mujeres eran menospreciadas, eran tenidas en menos, eran tratadas mal. Pero hermanos, aún en esas circunstancias o en esa forma de pensar, Cristo Jesús tiene misericordia también de ellas. Y pudiera haber pensado el Señor Jesucristo, ¿por qué atender a una niña que al cabo va a morir? O a una mujer que ha estado enferma por años
y que su enfermedad no tiene solución. ¿Por qué atenderlas? Pero el Señor Jesús, en su gran amor y su gran misericordia, atiende y atiende a ellas y nos atiende a nosotros y nos cuida a nosotros y nos bendice y da una respuesta a la vida nuestra. Y en esta parte de la palabra de Dios, donde habla acerca de esta mujer que padecía una enfermedad, que era una hemorragia, una pérdida de sangre constantemente. Y hermanos, yo no soy médico, pero pregunté y dicen las personas que sí conocen que una hemorragia así pudo haber sido causada por miomas, que son tumores benignos que están en el útero y que están causando constantemente heridas ahí. Otra razón pudo haber sido una endometriosis, que es una inflamación, si no mal entiendo, sí, así es, ¿verdad? Inflamación de la parte interna del útero, que es el endometrio, y que se inflama y que por eso está produciendo o está causando una hemorragia constante. Puede haber sido trastornos de la coagulación, una infección, problemas de tiroides o incluso cáncer. Pudo haber sido una de estas causas o pudo haber sido una multiforma de causas lo que estaban causando aquella enfermedad de aquella mujer. Y dice los que saben, los médicos, que este tipo de situaciones se da después del periodo que tienen las mujeres, se continúa y sigue por mucho tiempo la hemorragia, el sangrado, y alcanza casi al siguiente periodo y otra vez, y es algo casi constante. Y esto, por supuesto, trae consecuencia a la salud de ellas, de la mujer que padece La Biblia menciona algunos detalles acerca de la enfermedad que ella sufría. Y no solamente, hermanos, sobre la situación que vivía en el aspecto físico de aquella enfermedad, sino lo que producía en relación con las personas que la rodeaban. Decía la ley en el Antiguo Testamento que una persona que estaba en esas condiciones era una persona inmunda. Es decir, que no podría acercarse a ninguna otra persona, incluso era inmundo los objetos que ella tocaba. Por ejemplo, su cama, la silla donde se sentaba, estaban inmundas, estaban contaminadas también. Por eso no tenía acceso a ninguna actividad espiritual. Por eso no podía ir al templo, por eso no podía congregarse en la sinagoga, por eso no podía asistir a las reuniones de oración en el templo. No se congregaba. Y hermanos, los judíos tenían en su vida, en su costumbre, asistir cotidianamente al templo o asistir a las sinagogas. Las sinagogas eran pequeños templos que estaban distribuidos en toda la ciudad y que asistían 10 familias a cada sinagoga. Pues ella no podía asistir a una sinagoga a congregarse y a adorar y alabar a Dios. Hermanos, a veces hay personas que teniendo salud, que teniendo todas las capacidades, son cristianos, pero a veces no se congregan. A veces por alguna razón no pueden congregarse, o a veces no quieren congregarse. Y hermanos, he escuchado en personas de edad avanzada que dicen: yo lamento mucho que antes en mi juventud no me congregaba, pude haberme congregado y no lo hice. Y ahora ya la enfermedad no me lo permite. Por eso, hermanos, los que todavía podemos asistir al templo y congregarnos a la alabanza, a la adoración a nuestro Dios, hagámoslo con toda la disposición de la adoración a Dios. Ella vivía de una forma aislada. Posiblemente vivía con su familia, pero estaba recluida en una recámara solamente. O posiblemente vivía sola. Sus familiares tal vez vivían en otros lugares. Nadie podía consolarla, nadie podía abrazarla, nadie podía ayudarla. Ella misma sabía que al tener contacto con otra persona estaba contaminándola.
y por eso estaba aislada, vivía en una forma aislada. La tristeza, la ansiedad, la soledad seguramente le acongojaban. Y es muy diferente, hermanos, que alguien pueda vivir solo en su casa, pero tener relación con su familia, con sus hijos o con sus padres y estar en comunión con ellos, a alguien que viva en su casa y que nadie puede visitarla y que nadie puede acercarse a ella, porque la ley así lo pedía. Dice la palabra de Dios que ella había consultado a muchos médicos. Posiblemente era una mujer que tenía recursos económicos buenos y había consultado a muchos médicos. Lucas, hermanos, en el relato que hace, Lucas era de profesión médico y no evade esta situación, sino menciona con toda claridad la situación que ella vivía y dice que era una enfermedad incurable. Para ese tiempo, para los conocimientos, para los medicamentos y los recursos que había, era incurable, no había forma en que pudiera curarse. Por eso ella había asistido con muchos médicos, había gastado todo el dinero que tenía y no se aliviaba. Dice la Biblia que antes se complicaba más su situación, se iba complicando más, su cuerpo se iba deteriorando cada vez más. No sé cuál sería su dinámica, de qué se mantendría, si de la caridad o de la ayuda de sus familiares, pero había gastado todo lo que tenía y no había tenido la salud. Hoy en día, hermanos, muchas personas viven en gran adversidad, viven en sufrimientos, viven hundidos en sus pensamientos y en sus sentimientos. Y muchas personas han gastado su vida buscando la solución a sus problemas en adicciones, en placeres, en trabajo, en todo tipo de pecados. Y nunca han encontrado una solución para su vida. Cristo es el único, hermanos, que puede dar solución a la vida. Y la palabra de Dios dice aquí que ella había gastado todo buscando la salud. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo gastó su vida, entregó su vida, dio su sangre, fue al sacrificio del Calvario, murió en la cruz y fue sepultado. Gastó su vida para darnos salvación por el amor a nosotros que siendo pecadores, Él muere por nosotros. Pero también Pablo en una de las ocasiones dice, he gastado mi vida, voy a gastarla y con gusto gastaré mi vida por amor a ustedes. Hermanos, en nuestra vida siempre se habrán de presentar situaciones adversas, situaciones difíciles que no podemos solucionar con nosotros mismos. A veces pensamos que nosotros podemos solucionar nuestros problemas, pero no es así. Tenemos la necesidad de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el siguiente pensamiento es que Cristo realiza un milagro. Dice la Biblia que ella escuchó de Cristo. Alguien le habló, alguien le comentó de la presencia de Cristo, quizás le hablaron de los milagros que había hecho Cristo, de la salud que había dado a otras personas, de la salvación que el Señor Jesús daba. Tal vez eran amistades, tal vez familiares. Quizás escuchó que alguien hablaba de Cristo y mencionaba lo que Cristo hacía por las personas. Escuchó y eso fue lo que lo motivó a ir con el Señor Jesús. Hoy hay muchas personas, hermanos, que viven así. Y somos nosotros los que habremos de llevarles la palabra de Cristo para que conozcan al Salvador. Nosotros somos los que habremos de darles a conocer a Cristo Jesús para que se acerquen a Él. Hay personas que nos rodean, que tienen problemas y que tienen dificultades y que no hay otra solución más que acercarse a Cristo. Por eso, amados hermanos, cuando oigan hablarnos, que nos oigan hablar de Cristo, cuando escuchen que hablamos por la calle
o estemos en el trabajo, o estemos en la familia, que nuestra conversación gire en torno a nuestro Señor Jesucristo, que digamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que testifiquemos lo que es el Señor Jesús. Y las personas escucharán y entonces serán motivadas a acercarse a Cristo. ¿Qué nos escuchan hablar las personas que nos rodean? ¿Qué escuchan lo que hablamos? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué escuchan de nosotros? Ella escuchó de Cristo Jesús y entonces tomó una gran decisión de venir a Cristo y acercarse a Cristo. Cristo estaba ahí, estaba en la ciudad, estaba predicando, estaba enseñando, estaba en aquel lugar. No tenía ella que trasladarse a otra ciudad o a otro lugar. Ahí estaba el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús está siempre cerca de nosotros y está a nuestro alcance y está aquí con nosotros. Necesitamos nosotros salir a veces de las situaciones de ansiedad o de pecado o de depresión para acercarnos a Cristo. Cristo, hermanos, está cerca de nosotros. Salió de su hundimiento, salió de sus sentimientos, de sus pensamientos, para ir con el Señor Jesús. Hoy muchas personas, hermanos, están en esta situación. Se hunden en sus pensamientos, en sus sentimientos y no salen de esa situación. ¿Saben de que en el Antiguo Testamento Elías, un siervo de Dios, un profeta del Señor, cuando fue amenazado y perseguido y estaba temeroso de que le dieran muerte, después de que había hecho un gran triunfo derrotando a los Baales, a los seguidores de Baal, después tuvo miedo por su vida y estaba escondido en una cueva. Y fue hasta ahí el Señor Jesús, nuestro Dios, y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Salte de ahí. Todavía tienes mucho que hacer. Sal de ahí. Deprimido, pensando que moriría, deseando morir incluso, el Señor lo sacó de ahí. ¿Y qué pudiéramos decir de Lázaro? Estaba muerto. Había muerto ya y tenía días que había sido sepultado. Y el Señor Jesucristo lo resucitó, lo volvió a la vida. Y Lázaro siguió viviendo. Salió de la tumba, el Señor Jesús lo sacó de la tumba en donde estaba. Y así podríamos pensar en muchos otros de los siervos del Señor, cómo el Señor los sacó, aún estando en las condiciones más adversas de su vida, solamente acercándose a Cristo. Cuando ella supo que Cristo Jesús podía sanarla, sabía que podía acercarse a Cristo sin ser vista y podía tocar solamente el manto del Señor Jesús y el Señor le daría la salud. Y así lo hizo. Fue a espaldas del Señor Jesús y entre la multitud que rodeaba al Señor Jesús, ella se acercó y tocó el manto del Señor Jesús, y es entonces cuando el Señor le da la sanidad. Y hermanos, no es un asunto fortuito ni de la casualidad. El Señor conocía a aquella mujer y sabía que se acercaría a ella y sabía que tocaría su manto, y entonces en su soberanía y en su amor, solamente con tocar el manto del Señor Jesús, le dio la salud, le restableció completamente la salud. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús en ese momento está siendo estrechado, apretado. Mucha gente está junto a Él, tal vez con diferentes situaciones o necesidades, o por curiosidad, no sabemos. Pero dice la Biblia que lo apretaban, lo oprimían, tal vez hasta lo empujaban, tal vez lo detenían. Pero ninguno de los que lo oprimían tuvieron la fe que tuvo aquella mujer para restablecer la salud. Ninguno de los que lo oprimían, hermanos,
tuvo la decisión de acercarse y tocar el manto del Señor Jesús o tocarlo a Él para tener la bendición. Hoy en día, hermanos, muchas personas se reúnen cerca del Señor Jesús y muchos llenan templos y muchos dicen seguir a Cristo Jesús, pero ni tienen fe, ni se arrepienten, ni tienen la necesidad de venir y en adoración a Cristo acercarse a Él. Solamente como la multitud que rodeaba al Cristo Jesús y lo empujaba, pero sin fe, pero sin arrepentimiento, pero sin adoración, como muchas personas hoy en día. Hermanos, los discípulos, cuando el Señor pregunta quién me ha tocado, pienso que en una forma sarcástica le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado? Pero el Señor sabía que aquella mujer estaba entre aquella multitud. Y dice la Biblia que empezó a mirar y a buscar entre la multitud. Quizás empezó a ver los rostros de cada uno de ellos. Y muchos tal vez con interrogantes o tal vez sin saber. Solamente veían al Señor Jesús. Entonces vino ella y se postró delante del Señor. Antes no había interceptado a Cristo, no se había postrado ante Cristo, no le había gritado al Señor como lo hizo la sirofenicia que gritaba detrás del Señor. Ella lo hizo con toda humildad y vino hasta el Señor Jesús y tocó el manto del Señor Jesús. Hermanos, la ley, como ya lo comenté hace un momento, decía que si ella tocaba a alguien, esa persona también era una persona que estaba contaminada, estaba impura. Ella lo sabía. Y vino ante el Señor Jesús, así como estaba, con toda su condición de impureza, y tocó al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, por supuesto que de acuerdo a la ley, quedaría inmundo. Pero ¿cuál es la gran diferencia, hermanos? Cuando nos acercamos a Cristo Jesús con toda nuestra maldad, con toda nuestra inmundicia o con todo nuestro pecado y perversidad, no contaminamos al Señor, sino que el Señor entonces en su amor, en su misericordia, le dio la pureza, le dio la santidad y le dio la salvación a aquella mujer. No contaminamos a Cristo acercándonos, hermanos, con todo nuestro pecado, si venimos ante Él buscando su misericordia y su amor, buscando el arrepentimiento, buscando el perdón de pecados. Y hermanos, el arrepentimiento y creer en Cristo le produjo que ella fuera limpia. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros verdaderamente hemos recibido a Cristo y el Señor está en nosotros, y la santidad y la pureza de Cristo nos limpia, no nosotros contaminamos. Por eso les decía, hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Cuando realmente estamos con el Señor Jesús, si no seremos uno más de la multitud que apremia, que empuja al Señor Jesús sin fe, sin arrepentimiento y sin adoración. Me imagino a aquella mujer postrada ante el Señor Jesús, como dice la Biblia que estaba, y entonces el Señor Jesús expresa unas palabras y le dice la primera palabra o la primera expresión que le dice hija. El Señor Jesús en otras ocasiones, cuando había realizado milagros o cuando había enseñado, no a todo mundo le dijo hijo, no a todo mundo le expresó de esa manera. A ella sí lo hizo y le dijo hija. Entonces, hermanos, ahí el Señor le está dando una nueva identidad, una nueva naturaleza.
Ya no la naturaleza pecaminosa de desprecio, sino ahora es hija de Dios. Y hermanos, el Señor es el único que nos puede dar y que nos da la nueva naturaleza y que nos hace hijos de Dios. Antes de creer en Cristo somos por creación hijos de Dios, ciertamente. Pero cuando creemos y nos arrepentimos y recibimos a Cristo, entonces somos adoptados y por adopción somos hijos de Dios. Por eso aquella mujer el Señor la estaba adoptando como su hija y lo expresó: tú eres mi hija. ¿Qué expresará el Señor de cada uno de nosotros cuando nos postramos ante Él, pidiendo su misericordia, su amor y sus bendiciones? Amados hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan extraordinario, que está dispuesto siempre a perdonarnos, a restituirnos, a salvarnos, a sanar nuestra vida. La última referencia de la palabra de Dios que hace sobre este caso de esta mujer, el Señor Jesús le concede 3 aspectos, 3 bendiciones que Él mismo lo dice. Eres salva. Es decir, que no solamente el Señor le dio la sanidad de su enfermedad, de su hemorragia, de su flujo de sangre, porque en el momento mismo que tocó el manto del Señor Jesús, ella se dio cuenta que había sanado. No solamente esa sanidad, sino algo más. Cuando el Señor está frente a ella y le dice hija, le da la salvación porque dice eres salva. No solamente eres sana, sino también salva. Hermanos, el Señor nos da primero una bendición, pero luego quiere darnos una bendición más grande, que es la salvación. Y nos da la salvación. Y el último aspecto, entonces, eres sana, eres salva, y ahora vive en paz. Ve en paz. Ahora tienes una vida en paz. Hermanos, esa es la acción del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Primero nos sana. Y alguien puede decir, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad. Pero a veces la salud no solamente es física, es moral, es en el sentimiento. Y estamos tan acongojados, tan agobiados a veces por los problemas morales en nuestra vida, que necesitamos de Cristo para que nos sane, para que sane esa herida en nuestra vida, para que sane la vida de nuestra familia, para que sane la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea. Solamente Cristo puede dar la sanidad, no solamente física, sino moral y espiritual. La salvación nos da la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Somos hechos hijos de Dios, como fue aquella mujer. Y el tercer aspecto, nos da la paz. Cristo es nuestra paz. No solamente nos da paz, sino que Él en la vida nuestra es nuestra paz. Y la pregunta es insoslayable: ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Tenemos paz con Dios? ¿Tenemos paz con nuestros semejantes? ¿Tenemos paz con nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento? Si no hay paz en nuestra vida, nuevamente acerquémonos a Cristo Jesús, hermanos, que es el único que puede dar paz, que es nuestra paz en la vida nuestra, en la vida de la familia, en la vida de los hermanos. Hermanos, es necesario que todos nos acerquemos, todos necesitamos de Cristo. No hay alguien, creo yo, que pueda decir, no, yo no necesito, creo que no. Por lo menos yo no. Yo sí necesito de Cristo. Y aquella mujer es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Cristo con toda humildad, reconociendo lo que es el Señor Jesús, que es Dios Todopoderoso, con una fe clara
en Él, de lo que el Señor tiene en su voluntad, lo va a hacer, aún frente a cualquier adversidad. ¿Cómo nos podemos acercarnos a Él? En oración, orando, pidiendo, rogándole al Señor que intervenga en la vida nuestra o en las situaciones problemáticas que estemos viviendo, pidiéndole que Él actúe en forma poderosa, creyendo que Él lo puede hacer, que Él lo ha hecho, aunque todavía no lo haya hecho. Acercarnos a su palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios, y entonces en vez de hundirnos en nuestros pensamientos y sentimientos, hundirnos en lo que la palabra de Dios enseña, en lo que la palabra de Dios habla, y ahí entonces vivir lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos. Amados hermanos, es un gran ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros. Les decía que todos necesitamos de Cristo. Nadie, creo yo, que puede decir yo no necesito del Señor. Por eso, amados hermanos, la invitación es acercarnos a Cristo. Y termino, hermanos, dando una invitación primero, que si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en Él, dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso la invitación es a recibir a Cristo. Y la otra invitación es acercarnos, para cada uno de nosotros, acercarnos a Cristo con fe, teniendo fe, acerquémonos con fe a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo sé que muchas veces vivimos en situaciones, o muchos hermanos viven en situaciones problemáticas, difíciles a veces en su propia vida, en su propio interior, y en ocasiones también en situaciones familiares. Y quiero decirles que estoy orando por ustedes. Estoy orando por usted, hermano, por ti, por cada uno de los que estamos aquí. Y no porque mi oración valga más o tenga mayor poder que la de ustedes. Por supuesto que no. Es la misma. El poder está en la acción de nuestro Señor, en la vida nuestra. Ahí es donde está el poder, en la respuesta, en la acción del Señor. Por eso, hermano, hoy váyase con la convicción de acercarse a Cristo, de entregar su problema a Cristo, su necesidad, su enfermedad, lo que sea en su vida. Y váyase con la convicción de que estoy orando por usted. Y el Señor en su momento dará la respuesta. No es como nosotros queremos ni cuando queremos. Él sabe la forma y el momento en que va a responder. Pero acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo.